Y vuelve del encuentro con Jorge Cortés a reunirse nuevamente con los otros dirigentes y para informarle de que el objetivo de él, ¿no? y la respuesta, y que no había ninguna cosa que transar ahí, ¿no? Absolutamente. Entonces por eso fue que al día siguiente nomás era a partir con la marcha. Y para conformar la marcha, cada una de las comunidades ponía un número de familias, o eran voluntarios que decidían. Mire, acompañar en el caso de Lisiboro Secure, nosotros partimos como 230 personas, ¿no? Queríamos más, pensamos de las 54 comunidades de ese tiempo, pensábamos sacar de a 10 a 15, pero en algunas no, porque había siempre la lógica fue ya empezar a pensar en que si no marchan todos, quedan algo, dejo a alguien a mi familia y con alguien tiene que quedar, ¿no? Entonces dejábamos así una suerte de resguardo, digamos, para la familia de los que marchaban, ¿no? Entonces así quedamos. Pero de Lisiboro Secure salimos 230 personas, la más numerosa, ¿no? De Liriato, de los hermanos, salieron más de 80 personas, de los sirios no. Del bosque de Chimanes salieron como 130 personas. San Lorenzo de Mojo salieron 120 personas. De San Francisco de Mojo salieron otras 80 personas. Pero partimos de Trinidad, del atrio de la catedral, 300 personas. Eso fue todo, ¿no? Y ya en San Ignacio de Mojo, ya ahí recién fueron incorporándose de las otras poblaciones, ¿no? Mayormente. Había el compromiso, por ejemplo, cuando ya hubiéramos llegado a San Borja, allá se incorporarían los hermanos Chimanes. Ese era el consenso acordado con ellos. Pero hubo una suerte de interrupción por parte ya de las estrategias políticas del Poder Ejecutivo. Justo cuando nosotros estábamos llegando a San Borja, había llegado el ministro de Asuntos Campesinos allá y les entregó una resolución suprema donde ya supuestamente les daba el reconocimiento a su territorio, como para que ellos ya, bueno, ya para qué marchar, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, surgió otra idea. Están viniendo los mojeños bravos, ¿ya? Y los van a atacar a los chimanes. Así que todos los hermanos chimanes que se iban a incorporar, y era un buen número, como 100 y tantas personas, todos se tiraron a sus comunidades. Cuando ya nosotros pasamos ahí, no encontramos a nadie. Así que ni un chimán se incorporó. Así de paso por San Borja, ¿no? Pero hasta que llegamos a Caramari, mandaron 2 delegados los hermanos chimanes, ya en representación del pueblo chimán. Pero igual nos dieron alcance con esa representación. Para cumplir el compromiso de todas maneras. Exactamente. Entonces, gracias a Dios, no fue muy bien. Esa marcha fue pacífica. Pero hay un otro elemento de cómo fue el comportamiento, y cada vez eso nos refresca realmente en la memoria de lo que significa la solidaridad. Y esto no... porque tiene que saberse, esa es la historia verdadera, ¿no? La Universidad Técnica del Beni nos ayudó en gran medida, por ejemplo, en hacer la campaña de recolección, por ejemplo, de la ayuda para el tapeque ya, ¿no? Bueno, entonces la población se movilizó, los estudiantes, los universitarios, los colegiales salieron a los mercados, recolectaron fideitos, arrocito, todo lo que era necesario. Y tuvimos nosotros para la primera salida, ¿no? Mucha gente vieron. Yo me decía, como fue muy pacífica esta marcha, tampoco fue reprimida o intentaron. Pero había otra cosa, si no fue reprimida, si fue pacífica, pero tuvo sus propias características con sus propias dificultades serias, porque era un movimiento, una movilización nada conocido. ¿Ya?
Nunca nada ocurrió así en el Beni y por lo menos pueblos indígenas en el país, ¿no? Entonces había mucha, ¿cómo se llama? Mucha susceptibilidad, mucho celo que iba a ocurrir con estos indígenas, ¿no? ¿Qué iba a ocurrir? Entonces se dieron muchas cosas, ¿no? Uno, por ejemplo, eso de que están llegando los mojeños para enfrentarle a los chimanes, por ejemplo, una de las cosas. Otro era el asunto, por ejemplo, de que pedir el territorio era para fragmentar Bolivia. ¿De dónde se ha visto eso? Estos son unos locos, por ahí, ilegal, inconstitucional, no hay ley que los ampare. Otro tema. El otro tema es que iban de ida a pedir para quitarle a los ganaderos, para quitarle a los madereros, todas esas cosas, ¿no? Eran los discursos bastante fregados. Otro de los elementos bastante todo contra nosotros, que era, en el caso del Beni, el propio comité cívico del Beni se puso muy parcializado, digamos, por los intereses en ese tiempo de los empresarios madereros, por ejemplo, ¿no? Entonces muy a favor estaba, y así que había campaña contra nosotros, ¿no? Entonces había un descontento real, ¿no? En la medida que caminábamos, por ejemplo, hasta algunos dirigentes de la propia SIDOC, conocida ya en Santa Cruz, ¿no es cierto? Algunos dirigentes empezaron a hacer declaraciones a favor también de los madereros y con algunas autoridades nacionales que ya habían llegado a algún acuerdo, por tanto tenía que pararse ya la marcha y que la marcha ya no tenía sentido, por ejemplo, ¿no? Que continúe adelante, porque ya había estado resuelto el problema, ¿ya? Eso desde Santa Cruz. En ningún momento fue la SIDOP la que organizó la marcha, porque se conoce como la primera marcha de Tierras Bajas de la SIDOP, y la SIDOP, por todo el relato, no tuvo nada que ver, fueron las comunidades del Tiplis que se organizan y luego hacia afuera del Tiplis. Bueno, pero además de eso, como le digo, ya teníamos algunas ciertas relaciones así, ¿no? Como tales, pero como SIDOP ya estaba siendo muy manipulada, digamos, si vale decirlo así, porque eso fue así, por los intereses que estaban siendo afectados supuestamente por este movimiento, ¿no? Eso, donde ellos se la jugaron, digamos, por hacer declaraciones diciendo que la marcha pare, ya no tiene sentido porque ya se había arreglado todo con el ministerio y todo lo demás que corresponde. Pero aún así, sin ser SIDOP, SIDOP mandaron un camioncito y un delegado por parte de SIDOP, ya, un hermano chiquitano, Francisco Bailaba, hombre muy valiente, ya, dirigente de SIDOP, de apoyar a la marcha. Y cuando hicieron ese discurso de que ya se había solucionado, levantaron el apoyo, retiraron su movilidad, ¿ya? Porque ya no tenía sentido ya, miren ustedes. Pero aún así quedaron hermanos guaraníes y quedaron hermanos guaraníes. Nos acompañaron una buena delegación de hermanos guaraníes y de guaraníes. Nos acompañaron hasta La Paz, ¿no? No obstante que SIDOP retiró su ayuda, digamos, ¿no? Es más, llegando a Zapecho, ya acercándonos ahí, un comisionado de la SIDOP, mandaron un comisionado que se puso adelante de la marcha y tras que me vio se acercó, me dijo: Marcial, mira, tienen que parar la marcha, ya está todo arreglado. Y yo le dije: hermano querido, ¿sabes qué? Es preferible que te apartes del camino y que no se vayan a enterar los demás compañeros, porque no sé qué pasa. Nada más. Mi única recomendación fue que se aparte del camino, ¿ya? Él fue comisionado para pararla la marcha. ¿Ah? Entonces, o sea, tampoco no fue tan tranquila, ¿no? Pero también, así, llegando a Zapecho, aparecieron algunos representantes de partidos políticos importantes de ese tiempo, ¿no? También ya para incorporarse, no sé si de apoyo, cómo sería, ¿no?
también fuimos sinceros, le dijimos nosotros, muchas gracias, su visita, su encuentro, su todo, pero mejor háganse un lado de todo, ¿no? Respetuosamente. Y así fuimos librándonos de todas las cosas que se nos fue acusando, ¿no? De que era manipulada y todas esas cosas, ¿no? La marcha. Hubo esa situación. Pero también entre todo esto, ya inmediato a lo que partía la marcha de Trinidad, por ejemplo, voy a darle un poquito de reto, porque vale la pena. También representantes de la Iglesia Católica, a través de algunas monjitas, ¿no? Que eran las que estaban enviados como representantes de la Iglesia Católica como tal, así, eran los que se estaban encargando con el compromiso de que las mujeres embarazadas y mujeres con niños que no vayan a la marcha, que se queden nomás en Trinidad, que ellas le van a dar todo lo que necesitaban. Conflicto para nosotros. Bueno, pero la señora, muy inteligente, ya no lo discutamos eso, nos vamos a quedar. Se quedaron las mujeres, un día, 2 días se quedaron. Cuando llegamos a San Ignacio, de allá de San Ignacio se reunieron las mujeres que fueron, entre ellas mi esposa, y fue comisionada y vino y se las recogió a las mujeres que quedaron de noche. Y al otro día, cuando amaneció, no había ninguna mujer en Trinidad, todas estaban en San Ignacio. Porque el asunto era de que si van con sus niños y así embarazadas, iban a quitar toda la ayuda a la marcha. Era una condicionante. Pero las señoras dijeron, no, nosotros no hemos venido para estar encerradas acá, hemos venido para ir a la marcha. Y se fueron a la marcha. Siempre fue una decisión voluntaria y personal de los que querían marchar, hombres o mujeres. Así es. Pero además de eso, con la familia, con los hijos, ¿no? Porque habían niños que interrumpieron, por ejemplo, por sus padres y por voluntad propia, la escuela, la clase, porque había que ir a la marcha. Y se fueron completitos. Todas esas dificultades lo podemos llamar inclusive como que lo sufrimos nosotros, ¿no? En ese proceso. Pero hubieron, como digo, las experiencias bastante sanas. El rol, por ejemplo, de cómo nos organizamos. ¿Ya? Era una organización única. El presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, don Ernesto Noé Tam, ¿ya? Él era el que presidía la marcha, ya como referente número 1, acompañado por 3 dirigentes de las 3 regiones en cuestión que participamos y protagonizamos la marcha concretamente: Isiboro Secure, Sirionó y Bosque de Chimane, que eran las demandas concretas de territorio. 3 dirigentes: Antonio Coseruna del Bosque de Chimane, Tomás Ticuazu del territorio Sirionó y Marcial Fabricano por el Isiboro Secure. ¿Ya? A la cabeza, don Ernesto Noé Tam, presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni. Por eso se hablan de 4 personas. ¿Ya? Pero la voluntad de la asamblea, por decirlo así, de la marcha y su organización, a mí me nominaron como el coordinador general de la marcha. Mi rol fue cuidar la integridad de la marcha. Tenía que velar el bienestar de toda la marcha, ¿no? Entonces, yo estaba desde la cabeza y venía bajando hasta cubrir hasta la cola de la marcha. Y desde acá ir animando, ir levantando, ir auxiliando, dándole agua, una pastillita, un algo a la gente que estaba cansada. Y la gente que nos ayudaba, por ejemplo, vamos a recordarlo, un periodista, don Juan Carlos Zambrana. Él estaba como representante del periódico Presencia, y creo que de la radio Fide, creo que sí, porque él era el que hacía el despacho, reportaje, ¿no? Pero el Beni. Ellos
Y también acompañado por un camarógrafo, don Hermes Rodríguez, por parte de la Universidad Técnica de Belén, con su cámara. Él nos acompañaba y una pequeña movilidad, un jeep cacharrito, ¿no? Un jeep. Ellos auxiliaban, le pedía yo, a los que estaban cansados, lo poníamos un ratito hasta alcanzar grupo y otra vez así, ¿no? Ese era mi rol, ya recoger gente, auxiliar gente, ¿no? Nos proponíamos caminar cada 2 horas, 3 horas y parar minutos, toda la marcha. Y así lo íbamos haciendo, así lo fuimos avanzando. Esa fue la forma como se... ¿Cuántos días marcharon? Marchamos nosotros 34 días, ¿no? Desde Trinidad hasta la ciudad de La Paz. No sé cómo se ha medido, digamos, la diferencia, adelantándome un poco a los últimos acontecimientos de la marcha, pero nosotros, el cálculo que se hizo de manera, no sé si especializada, quién mediría todo, pero se dice que son 640 kilómetros de La Paz, ¿no? Eso oficialmente nos dieron la gente que se hacen cargo, digamos, de conocer distancias, pero 34 días en 640 kilómetros. ¿En algún momento el gobierno salió al encuentro de la marcha? Bueno, también las experiencias, por ejemplo, la solidaridad, ¿no? En la medida que fue avanzando la marcha, con discursos contra y otros a favor, basado ya en la información, en la solidaridad, aunque muy poco salía así desde el ámbito nacional todavía, pero habían alguna gente buena, ganaderas, que en su estancia, si había cerca, digamos así, que nos tocaba acampar de repente para descansar, almorzar, ahí ponían su vaquita, ¿no? Carneaba y teníamos racha, digamos, ¿no? Para la comida también. Y así, eso ha ocurrido, digamos, en algunas estancias, no en todas, pero en algunas estancias, ¿no? Hasta que llegamos a Yucumo, fuimos muy bien recibidos en Yucumo, ¿ya? Muy bien recibidos en Yucumo. Pero ahí había justamente acampando una empresa, Andrade Gutiérrez, que estaba haciendo un arreglo del camino de Yucumo hacia adelante, Yucumo-Caranay, ¿no? Y ahí nos dijeron de que ahí empezaban las dificultades sobre la topografía, nos empezaban a meter miedo ya, ¿no? Hay derrumbe, de repente se le va a caer encima a ustedes y todas esas cosas, ¿no? Van a quedar enterrados, ¿no? De los derrumbes. Y nosotros pues de la llanura, entonces que nos hablan de serranía que se cae de arriba, se derrumba y nos va a tapar, o sea, ya había miedo ahí, ¿no? Entonces el ejecutivo, representante de la empresa, se había reunido con el presidente de la marcha, don Ernesto, le ofreció volquetas, camiones para trasladarlo, llevarlo más adelante, hasta Caranay o hasta Zapecho, ¿ya? Y el presidente lo aceptó por el riesgo que había, ¿no? Por el peligro de derrumbes. Y por ahí yo me enteré, porque hubo un hermano que había escuchado eso, porque había un acuerdo interno entre nosotros, que entre todos nos cuidamos de todo, digamos, que no haya nadie que haga cosas contrarias, que no sea, digamos, el acuerdo de todo, consenso. Entonces alguien ya vino y me avisó, me dijo, don Ernesto ha aceptado, dice que nos van a llevar el camino. ¿Dónde? Ahorita. Yo fui y le llamé la atención y le dije, no sé, aquí no hay camiones, no hay volqueta, no hay nada, nos vamos a pie. Y así lo hice. Y así fuimos superando esas dificultades, si bien internas, pero solamente de tipo, digamos, de falta de comunicación, digamos, ¿no? No era capricho de nada, digamos, ¿no? Pero no fueron tan difíciles de superar. Y así hasta que llegamos a Zapecho. Hubo una bonita también antes de llegar a Zapecho, ya saliendo de Yucumo y con destino ya a Zapecho. Hay una comunidad
de colonizadores, se llama Buenavista, pero del camino principal a unos 4 o 5 kilómetros así, afuerita. No recuerdo, ya eran las 6 de la tarde ahí. Desviamos, vamos a descansar a Buenavista, vamos, echar la cabeza. No nos guiaron. Ahí habían estudiantes esperándonos en camino para guiarnos y entremos a la comunidad, ¿no? Buenavista. Ahí desfilaron los estudiantes, ya eran las 8 de la noche, seguían sus desfiles, sus todo, actos cívicos. Y nosotros en la cancha. De bienvenida. De bienvenida, ya, de bienvenida. Y ahí nos regalaron la cena en la misma cancha, todo, muy bien. ¿Ya? Y ahí mismo se movilizaron todos sus sistemas de servicios de salud y todo para atendernos, ¿no? Y ahí nos propusieron muy bien, aquí queremos nosotros ayudar. Nos ofrecieron, digamos, una, ¿cómo se llama?, desparasitación a todos los marchistas, ¿no? De ayuda, ¿no?, de atención. Y ahí fue uno bonito, pues, no dijeron, no. Pero don Marcial, si nos van a desparasitar, nos van a dar para los bichos, nos vamos a cursear y no vamos a tener fuerza para caminar. Déjennos nomás con nuestros bichitos, muchas gracias. Así que para no ser desparasitados a las 5 de la mañana agarramos camino otra vez, seguimos. Más vale prevenir que lamentar. Son las bellezas que fuimos pasando nosotros en camino, ¿no?, hasta llegar a Zapecho. Y a Zapecho, otra bienvenida. Llegamos temprano, no, de noche también llegamos. Ahí nos quedamos, acampamos ahí. A las 7 de la mañana del día siguiente, recuerdan, un día domingo, llegamos, estuvimos ya ahí. Hicimos una evaluación de todo, revisando a la gente, y estábamos en hora de desayuno, estábamos desayunando. También muchas gracias ahí, de Palos Blancos, unas monjitas trajeron 2 reses, nos regalaron ahí carne suficiente, ¿no? Y bueno, estábamos desayunando y llegó una comisión de medios de comunicación ya de La Paz, y toda la gente estaba ahí desayunando, otros lavando su ropa, y otra vez se acercan a la principal cabeza de la marcha con el presidente. ¿Cuál era el propósito o lo que ellos querían, ¿no? Era que se haga un simulacro, que se formen todos los marchistas como que si estuvieran caminando la marcha para filmar y hacer su reporte, ¿no? O irse otra vez. Y otra vez yo me informé de eso, yo le dije, no, si quieren tomar muestra de todo, acompáñenos. Bueno, acompáñenos, pero la gente está aquí, no se mueve nadie, para nada. No estamos jugando, no somos artistas, no somos nada de eso, ¿bien? Esto es un sacrificio. Entonces, quieren tomar, toman, muy bien, pueden hacerlo, pero acompáñenos, marchando, ¿no? Y a la hora que salgamos, entonces tuvieron que esperar hasta que se reinicie la marcha. Esas cositas así, ¿no? Bonitas. Sí. Hasta que llegamos a Caranay. No por nada se llamaba Territorio y Dignidad. Así. Llegamos a Caranay. Fue un recibimiento maravilloso. Por lo menos unos 3 kilómetros antes de llegar a la población de Caranay como tal, ya los estudiantes ya estaban allá esperando, uniformadito, con sus tambores, con música, con todo, ¿ya? Y nos acompañaban hasta que llegábamos a Caranay. Llegamos a Caranay por la tarde, nos quedamos esa noche, y al día, esa noche, y en la noche, había salido una información. Nosotros todavía no mirábamos tele porque todo era atención a la gente, ¿no? Llegamos como a las 5 de la tarde, ahí inmediatamente nos condujeron a una plaza, a una plataforma, recuerdo, así redondita, nos hicieron subir,
para dirigirnos a la población, pues, ¿no? Agradecer, ¿por qué no? Y ahí fue primero. Era la Central Obrera Boliviana que vino a darnos la bienvenida. Víctor, no sé cuánto se llamaba. López. Don Víctor López, él era el ejecutivo, ¿no? Y la Federación de Colonizadores de esa región, de Alto Beni. Muy bien, un acto muy grande. Y ahí fue donde el discurso de don Tomás Ticuazo. Aquí nosotros venimos a reunirnos con el gobierno, a reunirnos con el presidente. Vamos a hablar de jefe a jefe, ¿no? Muy bueno. Y esa noche, ya en el informativo, había salido al frente ya ahí, ¿no? El ministro, ¿cómo se llama? Ministro del Interior en ese tiempo. Era un señor campoviano. Guillermo Capurriano. No sabemos el porqué, nunca nos enteramos, nunca se nos comunicó, pero había salido así públicamente, donde él estaría dispuesto a intervenir en esa marcha con el ejército, ¿no? En la noche, ¿no? De esa noche que estuvimos acampando en Caranavi. Y al día siguiente nos informaron, hicimos una conferencia de prensa, hubo mucha solidaridad, cobertura, nos vieron. Bueno, nosotros también hicimos nuestras declaraciones, ¿no? Que si hay fusiles al frente nuestro, que lo utilicen, pero que se sepa que nosotros no llevamos ni onda ni nada, en absoluto, ¿no? Y sí, los hermanos sirios no llevaban flechas, ¿no? Pero que eso no quiere decir que estamos de ir a ensartar gente del altiplano, ¿no? Eso es para mostrar quiénes somos nosotros, qué hace a la identidad de los pueblos, ¿no? Básicamente, que nos conozca el resto de los bolivianos tal como somos, ¿ya? Era ese el propósito, ¿no? Esa fue nuestra respuesta, digamos, de que si alguien quiere intervenir, que lo hagan, que se convenzan a ver cómo van a medir fuerza, digamos, ¿no? De enfrentar gente que no tenemos intenciones de enfrentar y frente a un ejército, digo. Y que también, si es para eso que está institucionalizado el ejército boliviano, que lo haga. Fueron nuestras respuestas y bueno, gracias a Dios no ocurrió eso. Acampamos un día más que nos quedamos ahí en Caranavi porque una lluvia reverenda nos tocó ahí. Hacemos con nuestra ropa y todo hasta que seque un poco. Al día siguiente otra vez partimos. Ahí ya con rumbo a unas dos campamentos más hasta ahí llegar a Yolosa. Nos informaron de que Yolosa era una poblacioncita pequeña, pero que es la última que va como en descenso, digamos, una buena parte de las primeras elevaciones topográficas que hay. Y que a partir de Yolosa ya todo es subida y subida y subida. Entonces nos quedamos ahí en Yolosa a descansar como casi 2 días, ¿no? Nos quedamos un día y no recuerdo el día, pero que ahí recibimos la noticia que estaría viniendo el presidente de la República, ¿no? Nos dijeron a parar la marcha y otro nos dijeron de que era para darnos un encuentro, ¿no? Así, ¿no? Y como que llegó el presidente de la República, el licenciado Jaime Paz Zamora, y él vino con todo su gabinete, con todos los ministros, pero también vinieron otros representantes del Poder Legislativo, dijeron también, ¿no? Ya hasta ese entonces todavía no sabíamos qué era legislativo, ejecutivo, ni nada. Total, nosotros estábamos de ir atrás del presidente, porque en nuestra lógica, en nuestra manera de entender hasta entonces, que pensamos de que la última palabra para la resolución y solución de nuestras demandas era el presidente. Eso es lo que creíamos nosotros, ¿no? Bueno, pero llegó el presidente,
como a las 9, casi 10 de la mañana. Después nos reunimos en una cancha así, y ahí pues, ¿no? Primero fue los discursos de bienvenida, de conocerlo, de saludarlo, y después instalamos una especie de audiencia con todos sus ministros, ¿no? Frente a frente, así. Cumplido lo dicho por don Tomás Ticuazo, de frente a frente, de jefe a jefe, ¿no? Y ahí hablamos nuestros temas, ¿no? Qué era lo que nos llevaba a nosotros, y nos dijo que él traía la solución, ya nos daba lo que nosotros queríamos, ¿no? Pero que ya no habría más la necesidad de que tengamos que esforzarnos de subir hasta la cumbre, ya con el riesgo que nos afecte y todas esas cosas, que nos enfermemos, ¿no? Si él nos va a dar la solución. Entonces nosotros le dijimos, pero ¿cómo no lo hizo este presidente antes que salga? Eso fue lo que yo le dije. ¿Por qué no lo hizo antes que salga? Espero que lleguemos hasta aquí. Ya hemos andado hasta. Y vamos a llegar hasta acá. Pero aquí, aunque sea para agradecerle allá, pero allá, en su silla. Pero claro, esa fue semejante sacrificio. Y de ahí una nueva oferta. Ya, bueno, muy bien, entonces así vamos a preparar ya su llegada de una vez, a ver cuántos camiones, cuánta flota. Ya el prefecto de ese tiempo era un señor Cajías, podría decir, Huáscar Cajías. Él estaba de prefecto en La Paz. Él organizó ya, presidente, ya de una vez, a ver, vamos a pedir, ¿no? Que traigan flotas, camiones, a ver cuántos se necesita, cuántos son. Éramos ya hasta Yolosa, éramos 870 personas. ¿Ya? ¿Cuántos estaban haciendo los cálculos? Nosotros le dijimos, no, vamos a llegar aquí. Pues, vamos a llegar aquí. Así que se puede notar. Y una de las palabritas que lo vi que casi lo calentó, no sé si se calentó, como sería el presidente. Bueno, muy bien. Si entonces ustedes no han querido, no han aceptado nuestro ofrecimiento de soluciones hasta aquí, ni tampoco los medios de transporte, bueno, pues, ¿qué hacemos aquí? Nos vamos nomás. Tenemos otra cosa más importante. Vamos a ir a atender cosas más importantes. Ya, presidente, muchas gracias, presidente, su excelencia, ¿no? Bueno, pues, así que nosotros somos aparte de sus cosas importantes, pero también queremos ser parte de sus cosas importantes, pero allá nomás en su despacho. Lo enojó al presidente porque le dije así. Cada vez lo recuerda. Cada vez lo recuerda. Bueno, pero creo que ni él ni nosotros, porque nunca fue nuestras intenciones ofender a nadie. Siempre lo primero que imperó para nosotros es el respeto, ¿no? Y bueno, eso fue. Pero en verdad, de que la dificultad que ya sufrimos ya en el ascenso de la topografía fue grave. Recordar una vez desde Yolosa hasta llegar hay un sitio que se llama, creo, Sacramento, donde está nevando permanentemente, y nos tocó la noche ahí una llovizna permanente, frío, y ahí mucha gente, digamos, se quedó descansado, ¿no? Así, falta de agitado, aire, todas esas cosas, ¿no? Y hasta instalar la carpa, yo la perdí a mi mujer, no sabía dónde se quedó ni nada, ¿no? Pues hasta aquí yo llegué, porque yo, como digo, me quedaba atrás, animando gente, y ahí yo no supe de ello, ¿no? Ni con mi hijita. A mi hijita inclusive se separó de ella y de mí, porque de la llovizna esa me la metieron a una movilidad, la Cruz Roja que nos acompañaba, ahí me la habían metido a mi hijita y la perdimos por su buen rato esa noche, ¿no? Bueno, pero
entender de que no había ninguna intención, No, no absolutamente nada, simplemente cuestiones de logística, digamos, ¿no? Bueno, yo llegué como, no, más bien yo llegué como a las 12 de la noche ahí, y mi mujer llegó más o menos como a las 3 de la mañana recién llegó, y nos encontramos ahí. Y hasta que la buscamos a nuestra hija, y ya la encontramos y quedamos tranquilos. ¿Cuántos años tenía su hijita? 3 años. 3 años. Y era mi contrapeso. Bueno, pero eso fue lo más adverso, lo más frío que sufrimos nosotros esa noche. Y después al día siguiente seguimos camino, más con calma, hasta llegar ya a uno donde nos quedamos 2 días también ahí en Pongo. Ya, antes ya llegar a la cumbre del último. Ahí nos quedamos. Ahí nos vino a dar el encuentro. Bueno, también otro de lo que vino dando de manera fuerza emotiva y deporte, por ejemplo, fue que se organizaron los jóvenes y vinieron haciendo un campeonato. Poblaciones que llegábamos jugaban fútbol, ¿no? Iban jugando fútbol. Y hasta que llegamos a La Paz eran invictos, no perdieron ningún partido, ¿no? Los jóvenes. Y ahí en Pongo, ya tocó un día domingo, una mañana se pusieron a jugar los jóvenes. Frío también, ¿no? Por ser un pequeño vallecito allá abajo, ¿no? Y un arroyo que corre agua permanente. Frío. Bueno. Y ahí vino Luis Rico a ensayar y a estrenar una canción. ¿Cómo titula? Coraje. Coraje, ¿no? Él vino ahí a cantar. Y también vino un sacerdote a celebrar una misa ahí con todos los más chicos. Pero ahí hubo otro comisionado también de la Iglesia Católica, que es, bueno, muy pesado si digo nos secuestró, digamos, ¿no? Pero nos sacó de oculto, para decirlo moderadamente, ¿no? Y era también como, no sé si como comisionado, tampoco no lo entendí, pero así de medio oculto nos sacó a los 4 dirigentes y nos fuimos hasta La Paz. Nos reunimos en Don Bosco. Era más o menos para entender cuál iba a ser la línea, digamos, de la discusión, el debate y todas esas cosas, ¿no? Y que no haya dificultades, digamos, en las negociaciones, para hablarlo así de manera concreta, ¿no? Porque nos llevó así de ocultito, en un jeep. Pero nos volvió a traer. Y ya nos habían estado buscando. ¿Y con quién se reunieron? Acá estamos para ser curiosos. No, era con el Monseñor Jesús Párez. No, siempre él fue solidario y fuerte, ¿no? Que acompañó también al gobierno, al presidente Ñolosa, también estuvo ahí, ¿no? Y muy bien, ¿no? Nunca vimos nada malo, digamos, ¿no? Sí, absolutamente. Pero eso ocurrió, digamos, en poco. Generaron preocupación entre la gente. No fue si mientras se estaba celebrando, digamos, la misa ahí, nosotros nos salimos de oculto, ¿no? Y no sé cómo lo hicimos, pero nadie nos vio salir. Bueno, excepto mi mujer, ella sabía que yo iba a salir, ¿no? No, pero de los demás, nadie. Recomendación que nadie diga, nadie. Entonces, pero ya hasta que volvimos a las 5 de la tarde, ya nos estaban buscando hartísimo, ¿dónde se habrá ido? ¿Dónde? Comisiones por aquí, por acá, no nos encontraban hasta que llegamos. Nos trajeron de vuelta. Son las cosas que pasan, pero seguimos caminando. Inclusive de ahí de Pongo, ya para llegar allá, ya madrugamos. A las 4 de la mañana nos levantamos y nos formamos, empezamos a cuesta arriba, ¿no? Y en verdad que empezó a fallar oxígeno, mucha gente, ¿no? Mucha gente sufrió eso.
Nosotros que Y ahí somos de la altura. también hubo algo que me llamó la atención de manera muy profunda, pero nunca me aparté de eso. Dios con nosotros y Dios nos guía, y Dios con nosotros y Dios nos guía. Ya que en la medida que fuimos subiendo así, vino una nube blanquísima, así por encima de toda la columna de Mallita. Una nube blanca, así por encima de nosotros, ¿no? Y nos siguió, y se disipó cuando ya nosotros salimos en esa montaña ya, ¿no? Así, salimos como una puerta grande a la cumbre, ¿no? Que hay una cruz allá, ¿no es? Ahí se disipó la nube blanca que nos seguía. Felices nosotros. El primer tino que tuvimos ya ahí, al llegar a la cumbre, nuestra tricolor y nuestra bandera verde amazónica. Nos fuimos hasta allá, a la cumbre mismo. ¿No? Filmación por aquí, filmación por acá, y ya estaba listo así en una planicie, ya el recibimiento de la cultura andina, quechua y aymara, creo yo, ¿no? La huilancha, creo que se llama sí, eso, ¿no? Sí. De una llama, sacrificada de una llama. Eso ocurrió, ¿no? Ahí se confundió todo. Los bolivianos empezamos a estrechar abrazos. Emocionante. Y ese siempre fue nuestro sueño, y ese siempre fue nuestra esperanza. De ahí nace esto de la unidad de las culturas. Unidad de las culturas dentro de la diversidad. Ahí nace. ¿Cuánta gente? No lo sé, pero hartísima. Se llenó toda esa planicie. Llenito. ¿No? Eso ocurrió ahí. Estuvimos como 1-2 horas más o menos. De ahí empezamos a bajar. Invitamos a todos los que vinieron dando una bienvenida, invitamos que se pasen atrás. Todos atrás. Pero ojo, no era discriminación, ¿no? Pero era el acompañamiento, y que la visibilidad de los demás y para los demás era la Amazonía o la cultura amazónica ingresando ya al poder de la burocracia del Estado boliviano. Y no recuerdo, había una tranca, un conjunto, la primera, un conjunto de casa, y hubo otro acto, ¿no? Y nos vino una lluvia también, y hasta que los discursos por aquí y por acá, también de bienvenida, ya no sé quiénes eran ya, ¿no? Pero era otra bienvenida. Ya se nos hizo las 5, casi 6 de la tarde, y empezamos bajando después de ese acto. Y otra lluvia encima. Y en medio de que nos llovía, Rubén Yugo, un chico que venía fungiendo de la Secretaría de Acta de la marcha, exclusivamente el diario de la marcha, ¿no? Y por cuestiones de la lluvia, para fines de conservar, digamos, nuestro libro de acta, este chico, alguien se lo pidió para subirlo a una movilidad, para que no se moje porque era lluvia, y él lo dio, y amén el libro. Nunca más supimos del diario de la marcha. No supimos el ¿Cómo le habrá pesado esa decisión al secretario? No fue la memoria, pues, ¿no? La memoria de todos los días y de paso a paso. Por ahí algún día aparecerá. Algún día. Alguien lo tendrá guardado. No me atrevo a decir que lo robó. Alguien lo está guardando. Está en custodia. ¿No? Pero en verdad que nos pesó. Llamada de atención a cada momento y por cada quien, entre los representantes de la comunidad y todo. ¿Por qué Rubén? ¿Por qué Rubén? No. Hasta que yo tuve que decir, no, ya dejen ese tema. ¿Qué más vamos a hacer? ¿No? Bueno,
Y yo creo que entramos hasta que llegamos a la plaza central, al atrio de la Catedral Metropolitana de La Paz. Yo creo que ya serían como tipo 8, 8:30 de la noche aproximadamente. Pero no se sabía si era la plaza ahí. Solo se veía gente, y gente, y gente. Entramos a la catedral como meta. Salimos del atrio de una catedral y nuestra meta llegar hasta la catedral para dar gracias a Dios. Y oficialmente la canción de Luis Coral. Luego, como coordinador general, una vez más me encomendaron salir al atrio y agradecer el recibimiento del pueblo paceño. Lo hice muy emocionante. Y después organizar ya los alojamientos a donde iríamos a resguardar. Me tocó a mí en San Calixto, otro en la universidad, otro en Don Bosco. Más o menos esos fueron los 3 que nos distribuimos. Eso es la marcha de 1990, pero solo la marcha hasta llegar. Porque el otro capítulo ya es a ver qué persigue la marcha, a ver qué saca la marcha como resultado. Ese es un otro capítulo.